El tiempo es importante para la economía. El asesor presidencial Santiago Mascachicle con la boca abierta Caputo se afilió un jueves 6 de febrero de este año a La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Y tras su incorporación a las filas del espacio oficialista porteño, una cuenta asociada a él celebró con un posteo en la red social X: bienvenido Santiago Caputo a la fuerza del cielo. Y le agregan unas letras TMAP V corta LLC. Rezaba esta publicación hecha poco después de las 17 horas de haber asumido desde el usuario de nombre John y con el @ Milei Emperador. ¿Qué significa esas letras? Significaban todo marcha de acuerdo al plan. ¡Viva la libertad, carajo! Sin embargo, a hoy, amigos, 4 de junio, el gobierno ganaría mucho más confiabilidad para un complicado futuro inmediato si dejara de afirmar que está cumpliendo fielmente lo que sostuvo en la campaña y al comienzo de su gestión. El presidente Milei finalizó su, yo le llamaría, cadena nacional de streaming el 29 de mayo, 6 horas, afirmando que todo marcha acorde al plan. Y sin ánimo de desmentir al mandatario, ¿no? Mucho menos de enojarlo, Dios me guarde, ni de enojar a sus brigadas violentas de color violeta. El plan original, a menos lo que se fue comunicando aún desde antes del cambio de gobierno, no tiene demasiada relación con el régimen que se está aplicando ahora. Por más que se repita hasta el cansancio la misma frase de mayo, o que se denueste a quien se atreva a contradecirlo, con insultos, ¿cómo lo hacen con nosotros? Con calificativos y sobrenombres ofensivos o peyorativos de cualquier índole. No te atrevas, nosotros nos atrevemos. Esto no implica una crítica necesariamente, porque en los albores de la acción de este gobierno, en nuestros editoriales, si los recuerdan, anticipamos que habría avances y retrocesos y hasta cambios de criterios durante este mandato. Por lo complicada que era la problemática por resolver y por la falta de experiencia en la gestión de buena parte de los funcionarios. De modo que no nos sorprende ni escandaliza por cualquier modificación en los instrumentos que se pudieran presentar, ni tampoco la condenamos. Finalmente, quienes se consideran liberales deben saber que para esa filosofía toda la economía está regida por la acción humana, lo que torna complicadísimo ensayar cualquier medida desde el Estado y sobre todo, tal como somos los ciudadanos argentinos. Es difícil que intente someter la conducta de una sociedad y de los diferentes factores económicos. Actúen ellos por necesidad, por especulación, por egoísmo o por lucro de buena fe. Por otra parte, nadie puede decir con seriedad que tiene un plan mejor o inmutable, con lo que sería mucho mejor que se aceptase que se está piloteando un barco para salvarlo de un tsunami, para lo que no hay manuales de cartabones.
Con lo que también sería mejor que toda crítica tenga en cuenta ese contexto y que el oficialismo dejara de sacar patente de infalible, insultando, descalificando o motejeando a quienes se atreven a esbozar un pensamiento o criterio distinto al suyo o a surgir algún tipo de cambio. ¿Lo sugieren? No. Recordarán, amigos, que el planteo original para resolver el problema de la espiral mortal de la deuda con los bancos e indirectamente también con los titulares de plazos fijos, provocada por los swap, se sostuvo que se había conseguido un préstamo en dólares de un fondo innominado, con la supuesta garantía de los pagarés o bonos que el Tesoro había entregado al Banco Central de la República Argentina, que permitiría rescatar esa deuda. Préstamo que no se concretó, como era previsible que ocurriría. Entonces se ideó el traspaso al Tesoro de la deuda del Banco Central de la República Argentina. Una argucia contable, obviamente, que sustituyó esa deuda que se había licuado parcialmente con la alta inflación provocada por Fernández y Massa. Y por Cristina, porque los dos eran consecuencia de. Pero además por varios instrumentos en pesos ajustables y en dólares destinados a los bancos, que tienen más bien un efecto nominal para no afectar el respaldo patrimonial de esas entidades. Otra argucia contable, que se completó con la emisión de los Bopreal, otro bono en pesos, pero ajustable a valor del dólar, que se ofreció a los importadores como compensación que debían pagar sus deudas con el exterior con dólares propios. Y posteriormente surgió la idea de que esos mismos bonos fueron ofrecidos a las empresas que debían girar dividendos de varios años a sus casas matrices y a sus accionistas. Y entonces, ¿qué surgió? Se emitieron así varios bonos con cláusulas diferentes para satisfacer necesidades distintas, como por ejemplo las de quienes temían una devaluación o ahora una profundización en la baja del dólar. Esas emisiones culminaron la segunda quincena de mayo con la venta en dólares de bonos del Tesoro, pagables en pesos a 5 años, que pueden ser 2 también, a opción del tomador. Y sumando los distintos papeles, una estimación, tomando las cifras disponibles, nos lleva al monto total de 50.000 millones de dólares a pagar desde fines de año hasta fines del otro año. Esto plantea 2 problemas más, ¿no? En el caso de las deudas en dólares hay que pagarlas en esa moneda, y de no hacerlo o refinanciarse, se estaría defaulteando sobre un default, lo que difícilmente mejoraría el riesgo país. Y sin mejorar el riesgo país, es muy difícil que haya inversiones productivas, como no la va a haber en tanto y en cuanto se sigan produciendo movilizaciones como la que vamos a ver en un rato seguramente frente al Congreso. Pero volviendo a la descripción de cómo estamos parados, porque si se pagara en pesos, obligaría a una emisión tan grande como la que se intentó evitar con su emisión, lo que podría o pondría en definitiva una fuerte presión inflacionaria, lo último que necesita el gobierno y más que nada nosotros, la sociedad, que ha hecho de la lucha contra la inflación su caballito de batalla triunfal. La actual decisión no completada de permitir la compra mediante el pago en dólares, incluyendo el financiamiento de tarjetas de crédito y de los propios proveedores, es un modo adicional de conseguir divisas, aunque
un aumento de demanda de productos pagando en moneda extranjera que es exactamente tan inflacionario como el aumento de la emisión de pesos. De ahí el argumento de la liberación del ahorrista en dólares, que no es otra cosa que un intento de conseguir dólares que serían en gran parte depositados en los bancos, lo que aumentaría las reservas según la apropiación contable que tiene el sistema intercontinental o internacional, por mejor decirlo. Y al menos tal es la idea, aunque como la producción es la misma, si tal intento fuera exitoso, sería muy difícil que el gasto adicional no se tradujera en una fuerte presión sobre los precios en cualquier moneda. El FMI, extraordinariamente condescendiente, acudió en ayuda con su reciente préstamo, pero puso dos condiciones: que se aumentaran las reservas en 4.000 millones de dólares hasta el 31 de julio y que el gobierno no debería intervenir en el control del tipo de cambio. Bueno, hasta ahora no se ha cumplido ninguna de las dos. Claro, hay tiempo. Argentina es experta en engañar al fondo. Y Caputo también, por lo que veo. Seguramente con la ayuda de Donald Trump, que se supone agradecido por la subordinación ideológica del país, el fondo, cuyo principal aportante es Estados Unidos precisamente, tenderá a perdonar la cláusula de las reservas y, bueno, a lo mejor cerrará los ojos, va a mirar para otro lado, antes el manoseo al mercado cambiario que se hizo, por ejemplo, con la venta de dólar futuro, que llega en total a 1.000 millones de dólares, que son maniobras que se han usado una y otra vez en el país, mira, para evitar la presión de demanda sobre la divisa. Y si bien esos contratos se pagan en pesos, porque lo que cubre es la posible pérdida en pesos por alguna devaluación, esas obligaciones de sufrir cambios importantes, hacia arriba obviamente, ¿no?, generaría más emisión nociva de pesos. Adicionalmente, la reciente emisión de 1.000 millones de dólares de bonos por lo que se reciben dólares es pagadera en pesos y tuvo un éxito total. Nosotros aquí dijimos, es confianza depositada en el gobierno de Milei. Pero esas amenazas de emisión futura garantizan que el gobierno estará particularmente interesado en que el tipo de cambio no se dispare, para no tener que emitir. De paso, queda cada vez más claro que la supuesta liberación del mercado cambiario no es tal en la práctica. Tampoco es cierto el concepto de tipo de cambio único. Miren, desde las retenciones de exportaciones hasta los recargos de aduana son simplemente tipos de cambio diferenciales. ¿O no? Justamente esa emisión de nuevos bonos en pesos pagaderos en dólares, con una tasa de interés del 29%, es virtualmente un carry trade oficializado y parece estar hecha a la medida o a pedido de quienes lo practican como hábito, pero esta vez con las utilidades garantizadas por la actual política del gobierno argentino. Este tipo de negocio, ponele, ha conspirado desde siempre contra los controles de cambio o el tipo de cambio administrado y lo ha hecho fracasar siempre, en Argentina y en todo el mundo. Seguramente esta vez lo haremos bien, dirán los que aún siguen confiando o seguimos confiando. Pero las cosas hay que decirlas, hay que atreverse a decirlas. Este complicado puzzle en que hay que cuidar el valor del dólar, la cantidad de las divisas,
las restricciones imprescindibles de la emisión de pesos, evitar la caída de la demanda, aumentar las reservas, no ceder en la lucha antiinflacionaria, promover el crecimiento, satisfacer las demandas de asalariados y jubilados y de todos los sectores que hoy se concentran en la plaza, la mayoría justa, por cierto, pero ya explicamos que está politizado y entonces eso prostituye lo que es obvio y lo que es justo. Pero pagar los vencimientos de los distintos bonos que vencen en gran proporción dentro de los próximos 2 años y también los vencimientos de la refinanciación de la deuda meten al país en un zapato chino prácticamente que obliga no solamente a aceptar, sino a ir cambiando y muñequeando de alguna manera, perdón por el término, los planes en función de la realidad. La minería en la que se pone tantas esperanzas, que en teoría debe contribuir con una inversión importante, aunque ello no necesariamente implica un desembolso instantáneo, porque todo el equipamiento provendrá del exterior y seguramente tomará préstamos locales, a los que habrá que agregar el tiempo que tomen las negociaciones y de comienzo del montaje de esas industrias. El tiempo es importante para la economía, como dijimos en el título de nuestro editorial de hoy, porque la sociedad necesita percibir alguna mejora real, pero real y efectiva, con urgencia, más allá de los éxitos y logros que pregona el gobierno, que sigue evidenciando impericia en muchas áreas y acciones y también en la comunicacional, y por eso hoy hay un barullo tan grande como el que hay. Pero eso es más importante aún para la política, porque todo lo que se mencionó en este editorial y sus consecuencias deben ocurrir antes de la renovación presidencial. Y ahí será más difícil sostener el relato por 2 años largos sin verdaderos logros, que es lo que tendrá que comenzar a exhibir en la práctica el gobierno y asegurar la reelección para las ambiciones presidenciales que Milei jura no tener, pero y especialmente de su entorno y de muchos de los principiantes políticos que descubrieron súbitamente su vocación a su sombra. Es fundamental y preeminente. Entonces, y solo entonces, podrán decir a viva voz: todo marcha de acuerdo al plan. ¡Viva la libertad, carajo!